Dios te bendiga. Te saluda Carolina Muñoz. Te bendigo en esta hora y mando un fuerte abrazo a cada una de las mujeres que se conecta a esta plataforma de bendición. Y agradezco también la invitación de la pastora Solange, que con mucho cariño siempre la recuerdo desde acá de Guatemala, y también pues le mando un fuerte abrazo y agradezco la invitación que hiciera mi persona para poderte transmitir hoy un mensaje de parte de Dios. Hoy quiero hablarte acerca de la parábola del sembrador, la cual podemos encontrar y escudriñar en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Ahí encontramos que Jesús está rodeado de mucha gente. Hay una diversidad de gente rodeándole. Ahí en esas orillas de la playa era tanta la muchedumbre en aquel momento que Jesús decidió subir a la barca e impartir desde ahí un poderoso mensaje. Un mensaje que quiere transmitirte también hoy a ti, que de pronto quizás te encuentras a la orilla o al límite de algo, a la orilla de una situación que de pronto está amedrentando tu corazón, que ha traído quizás incertidumbre, que ha traído temor, que ha traído ansiedad, pero hoy el Espíritu Santo quiere hablarte acerca de una parte de esa parábola que el día de hoy se está manifestando muy fuertemente en estos últimos tiempos. Hay una parte de la parábola en donde Jesús hace referencia que el sembrador, cuando sembró la semilla, esparció aquella semilla que es la palabra del Señor, nos menciona que hubo una parte que cayó entre espinos. Y en lugar de crecer la semilla, como debe de ser, más bien crecieron los espinos. Déjame comentarte que el corazón del hombre es el campo a que se refiere en esta parábola tan hermosa que Jesús estaba narrando para aquellas personas. El campo es nuestro corazón y el Señor constantemente esparce su semilla, es su palabra, y Él espera que esa semilla pues dé fruto, como en algún momento nosotros hemos sembrado algún tipo de semilla, ya sea un fruto, alguna verdura, y esperamos con esas ansias el poder recuperar aquel trabajo y aquel esfuerzo que se invirtió en aquel plantillo y que nosotros podamos disfrutar de aquel fruto o de aquel alimento. El problema es que en este tiempo nuestro corazón está muy cargado de muchas cosas que el Señor necesita que nosotros nos despojemos, puesto que no estamos siendo productivos como deberíamos de ser, como fuimos destinados a ser, ya que los espinos, que son una de las características que menciona como obstáculo para que la semilla llegue a germinar y que dé realmente el fruto que tiene que dar, pues definitivamente el espino es uno de estos problemas. ¿Qué significa el espino? Jesús nos lo hace ver en el capítulo 13 de Mateo, solo que mucho más adelante, que es el versículo 23, en donde ya en privado le explica a sus discípulos acerca de aquella parábola. En el versículo 23 explica exactamente acerca de la parte que cayó en los espinos. Este tipo de campo, dice Jesús, es el que escucha mi palabra, pero el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa esto? Creo que para nosotros el afán está bastante claro. El afán no es nada más que el deseo o el empeño grande en alcanzar alguna cosa. Es aquel deseo que se vuelve multiplicado por 1000 o mucho más, y que eso viene a ocupar gran parte de nuestro corazón. Y por eso en esta parábola Jesús hace referencia que en lugar de que la semilla pueda fructificar, más bien el que crece es el espino. Entonces es un momento para reflexionar y detenernos y pensar
¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué estamos llenos como para que de pronto la palabra del Señor no esté dando fruto? Muchas veces recibimos esa palabra profética poderosa y la guardamos en nuestro corazón y la guardamos con alegría y con emoción, pero en cuanto regresamos a casa, empezamos a ver las circunstancias o nuestra realidad que en ese momento nos está rodeando y que de alguna manera puede estarnos agobiando. Tal vez estamos necesitando el cubrir algún tipo de deuda, necesitamos tal vez poder contratar algo que no podemos contratar en ese momento, estamos teniendo necesidades en cuanto a la alimentación, educación o salud en nuestra familia. Y entonces ese afán de poder alcanzar aquel deseo o poder cubrir esas necesidades empiezan a crecer de tal manera que ahogan aquella palabra que el Señor nos dio de pronto ese domingo en la iglesia. Y entonces empezamos con el afán a abonar aquellos espinos en lugar de reafirmar la palabra del Señor entre semana con nuestros devocionales y poder así enriquecer aquella semilla de tal manera que empiece a dar fruto como debe de ser. El problema no es que nosotros de pronto tengamos un afán. El afán en sí no es que sea malo del todo. De hecho, la misma palabra del Señor nos menciona que a cada día le demos su afán. ¿Qué significa? Que hoy, de pronto como mujeres también, que somos las más afanosas o solemos tener más este problema presente en nuestra vida, tenemos ese afán desde que despertamos hasta que nos acostamos. Nos acostamos y ya estamos pensando en el qué vamos a cocinar mañana, a qué hora nos vamos a levantar y qué más cosas tenemos que hacer solo al despertar o sonar nuestra alarma. El problema es que dice que el afán es un empeño o un deseo grande, pero ¿por qué menciona que es grande? Porque empieza a incrementarse, o sea, a crecer. Y es por eso que Jesús nos menciona que los espinos la ahogaron, porque los espinos llegaron a ser tan grandes que no le dejaron ningún espacio a aquella semilla, a aquella palabra para que pudiera dar el fruto que necesita dar. Es así entonces que Jesús nos manda a tener, por así decirlo, una medida de afán para cada día y que sepamos que ese afán se muere con el anochecer. Posteriormente, también en Salmos nos menciona la palabra del Señor que nosotros en balde madrugamos y que nos acostamos muy tarde y que comemos nuestro pan con dolor porque el afán está apoderado de nuestro día con día. El Señor dice que tiene el descanso para darle a cada uno de sus hijos. El descanso no solo se refiere al llegar a nuestra cama y poder por fin descansar de aquella rutina o de aquel afán de ese día, sino que también podamos aprender sobre todas las cosas a descansar en Él. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida corriendo. Él sabe que nosotros necesitamos descanso y por esa razón es que Él dejó estipulado que el séptimo día, después de toda la gran labor y trabajo de su creación, se manifestará el descanso incluso en la parte de la divinidad que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador. También quiero hablarte acerca del engaño de las riquezas que menciona Jesús en cuanto a esta parte del campo con los espinos. El engaño de las riquezas casi siempre lo enfocamos con las personas que en algún momento llegan a tener un cierto nivel de comodidad y que están tan rodeados de riquezas, tan rodeados de bienestar y de multiplicación y de bendición, que de pronto se olvidan también de la palabra. Pero algo que he aprendido y que he entendido es que no solamente nos engañamos en la multitud de las riquezas, sino también en la escasez de ellas. ¿De qué manera?
que el afán nos hace que seamos esclavos de él para poder trabajar con empeño, pero un gran empeño multiplicado, de tal manera que solo pensemos en alcanzar aquel objeto, aquel objetivo, aquella meta, por ejemplo, la casa, el carro, el centro educativo que yo quiero para mis hijos, para que mejore su educación, por ejemplo, que como te repito, no tiene nada de malo que deseemos o que nos tracemos metas. El problema es que nosotros invirtamos toda nuestra energía en aquel afán, en aquel objetivo, cuando realmente se nos está olvidando que nosotros también tenemos un propósito en esta tierra y que no solamente se enfoca en las riquezas que se pueden manifestar en esta tierra, sino también en lo eterno, que es donde deberíamos de invertir más, porque allá es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida, que es la eternidad, que no es nada comparado al tiempo que vivimos acá en la tierra. Entonces, todas estas situaciones que de pronto el Espíritu Santo pueda hacerte remembranza, pueda hacerte recordar que están ahogando esas promesas, esa palabra que está en tu corazón y que de pronto no ha dado el fruto, y tú empiezas a afanarte más porque como no ves el fruto, no ves que la semilla de pronto brote y que empiece a dar señales de que la palabra del Señor se va a cumplir, sino que empiezas a confiar más en tu afán, en tu empeño de alcanzar las cosas por tus propias fuerzas, y entonces empiezas a ahogar la palabra del Señor. Esos espinos representan entonces aquello que nos quita el sueño. Te pregunto, ¿qué es lo que te está quitando el sueño a ti? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿En qué inviertes más tu tiempo? ¿Ya te has dado cuenta en qué es lo que piensas más? ¿En qué es lo que estás lleno? Porque de lo que estamos llenos es lo que de más hablamos y también es lo que más pensamos. Piensa cuántos afanes ocupan hoy tu corazón. ¿Será que está tu corazón lleno de semilla que está a punto de fructificar? ¿La has estado regando y alimentando, abonando con la palabra del Señor, escuchando su palabra? ¿O bien de alguna manera han crecido aquellos espinos y has dejado que tu corazón se quede lleno de tanto espino, de tal manera que hasta hayas perdido la fe? Déjame decirte que algo que se está manifestando en este tiempo es la ansiedad. Y la ansiedad es producida por el afán de querer conseguir lo que no se tiene todavía. No es malo tener esos sueños y metas y querer alcanzar lo que aún no se tiene. El problema es que nosotros estamos dejando que el afán nos robe cosas tan importantes en nuestra vida, en nuestra familia, las cosas y vivencias que tenemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, nuestros hermanos, los amigos. Y entonces empezamos a perder la visión del por qué estamos en esta tierra. Nosotros no estamos aquí para ser hijos de Dios y que fuéramos únicamente salvos. El plan realmente incluye la salvación, pero incluye un abanico de cosas y de recursos y de bendiciones y de herencias de parte de Dios que el afán no nos deja disfrutar como es. No tenemos una vida plena porque incluso, déjame decirte que hasta en cosas sanas pueden haber afanes. Por ejemplo, hay personas que se trazaron este inicio de año el poder tener una vida más saludable y de pronto implementar una dieta o un método de ejercicio, un tiempo de ejercitación en su vida, pero de pronto empiezan a colocarle el afán sin medida, de tal manera que se obsesionan por alcanzar el cuerpo perfecto y entonces empiezan a descuidar otras cosas. Y esto es lo que sucede con el afán. Empezamos a perder la visión y empezamos a dedicarle más tiempo al afán, a darle más de nosotros de lo que amerita,
y entonces nos altera completamente nuestros sistemas. De hecho, una de las afecciones que produce el afán y la ansiedad es la falta de sueño, la alteración del sistema nervioso. Nos mantenemos siempre como que muy a la defensiva, de pronto muy irritables, y empezamos a estropear una de las cosas más valiosas que poseemos, que es nuestra familia. ¿Debido a qué? Al afán. No tengo tiempo, necesito trabajar, para esto lo voy a dejar para después, y entonces esperamos siempre lo que está por venir. Siempre estamos a la espera, siempre estamos en el día siguiente y qué va a pasar la siguiente semana y qué va a pasar el siguiente mes, qué quiero hacer para la próxima Navidad, por ejemplo, qué es lo que espero yo para el siguiente año, cuando nos estamos perdiendo del hoy. Y lo que hoy nos está ofreciendo es aquello que incluso hoy mismo se puede alcanzar, aquello que anhelamos. A veces anhelamos una mejor familia y esperamos que en un futuro pues nos pueda dar ese fruto, cuando hoy realmente podemos sembrar esa semilla y de el mismo instante puede dar fruto si nosotros sabemos ponerle ese sumo cuidado. ¿A qué me refiero? A veces nuestros hijos se acercan a nosotros y desean contarnos algo que les ha estado afectando de pronto en el colegio, en la escuela, la universidad, en su trabajo, y si nosotros le escuchamos atentamente, muy posiblemente vamos a sembrar ahí mismo una semilla que es el de escuchar, pero nuestros hijos van a reaccionar de una manera distinta si nosotros le ponemos atención, porque cuando nosotros le hablemos de pronto horas más tarde, un tiempo más tarde, ellos también nos van a escuchar. Y es así como hay semillas que posiblemente den fruto inmediato, como este ejemplo que te doy, porque nadie se nos olvida lo que la otra persona hace conmigo. Regularmente recordamos esas cosas negativas, pero también nuestra mente y nuestro corazón se posicionan en aquello que de pronto hicieron con nosotros de una manera amable, una manera atenta y empática. No perdamos más el tiempo en estar esperando cosechas futuras, cuando hoy mismo podemos esperar ese fruto que Dios espera de una semilla que Él ya ha sembrado con anticipación. Debemos de confiar más en el Señor. Debemos de creer que nosotros estamos en las manos de Dios nuestro Señor y que Él, a través de Él, nosotros podemos alcanzar nuestros sueños y nuestras metas sin que nuestro afán venga a apoderarse y hacerse el dueño de nuestra vida. Para concluir, quiero hablarte acerca de Marta. Marta es el típico ejemplo del afán. Marta le dice a Jesús: estás tan afanada. Y el problema de Marta en aquel momento es que ese afán no fue solo de ese instante o solo de ese día o de esa tarde que Jesús visitó aquella casa. Jesús ya había notado que Marta constantemente se mantenía afanada. Y el problema es que no era nada de malo que Marta quisiera preparar una deliciosa cena para Jesús y los invitados. El problema es que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Y ese tiempo estaba el sembrador mismo esparciendo semilla en su propia casa, pero el afán de Marta no le permitió ver al sembrador, ni mucho menos la semilla que Jesús estaba esparciendo cada vez que llegaba a su casa. ¿Cuántas semillas pudieron haber dado fruto en Marta si tan solo ella hubiera dejado el afán a un lado? Si hubiera podido ella entender que hay que priorizar en la vida y que el sembrador estaba en aquel momento en su casa y era una prioridad escucharle, porque no iba a estar por mucho tiempo Jesús yendo de visita a su casa, incluso en esta tierra.
Este mensaje va con mucho cariño para cada madre que el día de hoy se encuentra tal vez con sentimientos acá encontrados, porque una de las cosas que más nos afecta como madres, como mujeres, como esposas, como profesionales, es que tenemos que manejar muchas cosas al mismo tiempo. Y de pronto nos sentimos afines con el caso de Marta. Es casi imposible desligarse de Marta cuando nosotras escuchamos este pequeño versículo donde Jesús le habla y le amonesta a causa de su afán. Es casi imposible desligarse nosotras de ese día a día en casa, en el trabajo y adicionalmente ese compromiso que requieren nuestros hijos. Pero déjame decirte que este mensaje es una invitación a que tú te recuerdes que debes de descansar en el Señor. Descansar en el Señor no es más que reposar en la roca inconmovible que es nuestro Señor y entender que cuando estamos fundamentadas en la roca, hicimos nuestra casa sobre la roca, pueden venir los vientos, pueden venir las tempestades, las olas del mar, que de nuestro Señor cuida de nosotras, cuida de nuestra familia, de nuestros hijos y de todos nuestros bienes. Nada debemos de temer si nosotras estamos en las manos del Señor. Debemos de entender que nosotras como madres, una de las preocupaciones más grandes que poseemos en el día con día y que se convierte en un afán y posteriormente en ansiedad es el cuidado de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se van de casa, se van a estudiar, se van a trabajar, van a hacer sus actividades, cuando se van con sus amigos. Las madres solemos estar aprensivas de lo que les pueda pasar, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo. Pero déjame decirte que el Señor quiere recordarte algo muy importante para que tú aprendas a descansar en el Señor. Recuerda que antes de que fueran tus hijos, han sido y serán hijos de Dios. Así que Él va a tener el sumo cuidado de ellos, incluso más que tú, porque los ama incluso más que tú, porque Él los amó desde antes de que estuvieran en tu vientre. Él va a tener el sumo cuidado en cada paso que ellos den. Si tú has hecho tu trabajo, mujer, dándole esa semilla a tus propios hijos, que son tus pequeños campos, ten por seguro que su semilla, su tiempo va a dar fruto. Recuerda también que las mujeres fuimos creadas para ser productivas y cada vez que nos llenamos de afán, nos convertimos en campos estériles, nos convertimos en mujeres que no solemos ser fructíferas, no, las cosas que vienen a nuestras manos no se multiplican y entonces dejamos o perdemos nuestras virtudes. Proverbios nos habla de la mujer virtuosa y una de las virtudes de la mujer dice que todo lo que su esposo pone en sus manos o todo lo que llega a las manos de la mujer virtuosa se multiplica, porque fuimos creadas para ser productivas y fructíferas. El afán es algo que debemos de aprender a manejar, porque si no vamos a empezar a nosotras mismas matar la semilla que llega a nuestras manos. Debemos de ser pacientes con respecto a la espera del fruto y no afanarnos en la espera. Las mujeres nacimos para ser pacientes. Te recuerdo que cuando tú esperaste a tu bebé antes de tenerlo en tus brazos, lo tuviste que esperar 9 meses. ¿Estabas ansiosa? Sí, estabas ansiosa por tenerlo en tus brazos, pero tú sabías que ese tiempo que estaba en el vientre era necesario porque Dios estaba entretejiendo cada tejido, formando cada órgano. Y tú sabes bien que si su niño hubiera nacido antes de tiempo, más bien esto iba a generar un problema en su salud. Así que cada vez que venga el afán a tu vida, piensa, debo de esperar para que se complete esa perfecta voluntad de Dios para mi vida
y que entonces llegue el momento preciso para que yo pueda abrazar en plenitud lo que tanto he esperado. Aprende a esperar. Fuiste creada para ser persistente y para ser paciente. No dejes que el enemigo te robe la semilla que llevas por dentro. Respira profundo. Ten la seguridad que esa semilla dará fruto a su tiempo como cuando esperaste a tu bebé. Ese tiempo invertido en el afán hay que reinvertirlo de nuevo en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Él es el único que nos dará esa paciencia y sobre todo la paz que necesitamos mientras se espera. Y por último te digo, todo tiene su tiempo. Ya no corras más, no pierdas más esos momentos únicos y especiales que cada día te ofrece, esas misericordias que son nuevas y que Dios las hace con todo amor para ti. Siempre y todos los días de tu vida Dios te corona de favores y misericordias. Dios quiere que trabajes y que te enfoques en tus metas y en tu día a día, pero sin el afán excesivo que de pronto hoy le estás colocando. Ya no te pongas más cargas. La carga del Señor dice que es ligera, su yugo es fácil, así que aprende a esperar, aprende a descansar para ser productiva como Dios quiere que nosotros seamos. Confía en el Señor, no dejes de confiar en Él, síguete alimentando de su palabra, escuchándola y teniendo esos devocionales que van a venir a fortalecer tu fe de tal manera que la paciencia se convierta en una virtud. Te bendigo, mujer virtuosa, te mando un abrazo desde Guatemala y que el Señor te bendiga.